Hola, vamos con el episodio 12. El artículo 76 dice, materias de ley. Bueno, aquí paja molida. Algunas cosas que me interesan. La letra F dice, las leyes, perdón, este artículo se refiere a lo que es materia de ley. En la letra F dice, las que conceden indultos generales y amnistías y las que fijen las normas generales con arreglo a las cuales debe ejercerse la facultad del presidente de la República para conceder indultos particulares y pensiones de gracia. Las leyes que conceden indultos generales y amnistías requerirán siempre de quórum calificado. No obstante, este quórum será de las 2/3 de los diputados y senadores en ejercicio cuando se trate de delitos contemplados en la letra C del inciso 1 del artículo 20. Creo que es sobre las conductas terroristas. La letra H. Esto es muy interesante, miren. Dice, las que autoricen al Estado, a sus organismos y a los gobiernos regionales y a las municipalidades para contratar empréstitos, los que deberán estar destinados a financiar proyectos específicos. La ley deberá indicar las fuentes de recursos con cargo a los cuales deba hacerse el servicio de la deuda. Sin embargo, se requerirá de una ley de quórum calificado para autorizar la contratación de aquellos empréstitos cuyo vencimiento exceda del término de duración del respectivo periodo presidencial. Lo dispuesto en este literal no se aplicará al Banco Central. ¿Ya? ¿Qué es lo bueno? Lo bueno es que si este organismo o esta institución, este ente público, pide un crédito, debería quedar saldado antes que termine su periodo. O sea, no dejarle para chutearle la pelota al que sí. Lo malo es que las municipalidades, lo que han hecho históricamente es malversar los fondos. Ahí tenemos ejemplos para tirar al lote, a la chuña, como dice. ¿Ya? Y no responden. Aquí el funcionario público malversa los fondos, beneficia a sus amigos y después se va tranquilamente para su casa debiendo 9.000, 20.000, creo que hasta con 40.000 el que más se ha ido a 50 que rendir, apropiándose del dinero de la subvención escolar preferencial para pagar funcionarios. ¿Ya? Entonces, en la teoría es muy bonito, ya puede ser un buen elemento de gestión de las municipalidades. Pero ¿qué pasará cuando ese proyecto no resulte, cuando esa inversión se vaya a la cresta? Los vecinos van a tener que seguir pagando los condoros del funcionario, del alcalde, y él se va tranquilamente para la casa con los bolsillos llenos y el resto viendo menoscabado el patrimonio de la municipalidad y por lo tanto lo que puede hacer en beneficio de los vecinos. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa con eso? Artículo 77. Esto es divertido, miren. En el punto quinto dice, el presidente, dentro de los primeros 3 meses después de asumir en el cargo, podrá dictar disposiciones con fuerza de ley que modifiquen el número y denominación de los ministerios y la dependencia de los servicios públicos. Vamos, hasta ahí espectacular. Aquí viene borrando lo que se escribió anterior. En caso alguno, podrá implicar una reducción del número de funcionarios, un menoscabo en sus derechos o remuneraciones, un cambio en su dependencia jerárquica directa, un aumento en el gasto público, ni un aumento en el número de ministerios establecidos por la ley. O sea, ¿qué mierda puede hacer entonces? Ah, exige una explicación, como dice Condorito.
Sin perjuicio de lo expuesto en los incisos anteriores, el presidente de la República queda autorizado para fijar el texto refundido, coordinado y sistematizado de las leyes cuando sea conveniente para su mejor para su mejor ejecución. En ejercicio de esta facultad podrá introducirle los cambios de formas que sean indispensables sin alterar en caso alguno su verdadero sentido y alcance. Eso lo habíamos visto respecto a que él puede, digamos, sistematizar las leyes que son similares en refundir eso. Eso no es nada. La formación de la ley, artículo 78. Las leyes pueden tener origen en la Cámara de Diputados y Diputadas o en el Senado, por mensaje que dirige al presidente de la República o por moción de cualquiera de sus miembros. Las mociones no pueden ser firmadas por más de 10 diputados ni por menos de 5 senadores. Los mensajes del presidente de la República serán suscritos por el ministro respectivo y podrán también serlo por no más de 10 diputados o 5 senadores. El presidente de la República podrá someter a consideración de las respectivas comisiones de ambas cámaras las ideas matrices de un mensaje que aún no haya ingresado a tramitación. Las comisiones elaborarán un informe conjunto que deberá realizar recomendaciones en el plazo de 60 días y tras un periodo de audiencias públicas. O sea, el presidente dice, vamos a legislar sobre esto, se lo plantea al Congreso, ellos dicen ya, lo vamos a estudiar y vamos a hacer audiencias públicas que uno nunca sabe dónde se hace. Las leyes, esta parte interesante, sobre tributos de cualquier naturaleza que sean, sobre los presupuestos de la administración pública y sobre el reclutamiento, solo pueden tener origen en la Cámara de Diputadas y Diputados. Las leyes sobre amnistía, sobre indultos generales, sobre administración y gobierno regional y local, municipalidad y sobre la división política y administrativa solo pueden tener origen en el Senado. Es que una cosa importante, él dice las leyes sobre tributos de cualquier naturaleza deben tener origen en la Cámara de Diputados. En el proyecto de constitución que se está discutiendo, el republicano ha insistido en liberar de impuestos a la vivienda, la primera vivienda. Pero esto no es más que un voladero de luces porque más del 77% de las viviendas ya están exentas de impuestos. Los que pagan impuestos son efectivamente el sector de la derecha que ellos defienden, ¿ya? Y por lo tanto no están pensando en ustedes, no están pensando en el ciudadano medio, están pensando en su bolsillo. Así que rechazo esta basura y no deje, ya está bueno. Y así como todas las cosas, es como la libertad cuando les conviene a ellos. Punto quinto del artículo 78. Los proyectos de ley tales como la fijación de remuneraciones mínimas o remuneraciones del personal en servicio de la administración pública y de otros de similar naturaleza que se tramitan periódicamente en el Congreso Nacional, así como aquellos proyectos de codificación, serán informados por una comisión bicameral y votados en la sala de las cámaras según el procedimiento que establezca la ley institucional del Congreso Nacional. Ya. Eso es paja, el artículo 79, formalidades, artículo 80. Corresponde al presidente de la República, este es el artículo 80, dice, la iniciativa exclusiva de los proyectos de ley que tengan relación con la alteración de la división político o administrativa del país, o sea, la regional, o con la administración financiera o presupuestaria del Estado, incluyendo las modificaciones de la ley de presupuestos y con las materias señaladas en los literales y o del artículo 76, que no me acuerdo cuál es. Corresponderá asimismo al presidente de la República la iniciativa exclusiva para. Y aquí vienen las atribuciones de la institución del régimen presidencial, que es esta especie de reyesuelo que tenemos en América Latina, que el presidente es como eso, como un pequeño reyesuelo. Corresponderá asimismo al presidente de la República la iniciativa exclusiva para a. Imponer, suprimir, reducir o condonar tributos de cualquier clase o naturaleza, establecer exenciones o modificar las existentes y determinar su forma, proporcionalidad o progresión. Estas son
que él tiene que hacer la iniciativa. No significa que él va a hacer la ley, él propone la iniciativa. B. Crear nuevos servicios públicos o empleos rentados, sean fiscales, semifiscales, autónomos o de la empresa del Estado. Suprimirlos y determinar sus funciones o atribuciones. C. Contratar empréstitos o celebrar cualquier otra clase de operaciones que puedan comprometer el crédito o la responsabilidad financiera del Estado, de las entidades semifiscales, autónomas, de los gobiernos regionales o de las municipalidades y condonar, reducir o modificar obligaciones, intereses u otras cargas financieras de cualquier naturaleza establecidas en favor del fisco o de los organismos o entidades referidos. Fijar, modificar, conceder o aumentar remuneraciones, jubilaciones, pensiones, montepíos, rentas y cualquier otra clase de monumentos, préstamos o beneficios al personal en servicio o en retiro y a los beneficiarios de Montepío, en su caso de la Administración del Estado y demás organismos y entidades anteriormente señaladas, con excepción de las cargas indicadas en el artículo 109, como asimismo establecer los días feriados, fijar las remuneraciones mínimas de los trabajadores del sector privado, aumentar obligatoriamente sus remuneraciones y demás beneficios económicos, o alterar las bases que sirvan para determinarlas, todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos siguientes. Ya, respecto al sueldo mínimo, entonces aquí tengo que es iniciativa exclusiva del presidente de la República, que se hizo históricamente hasta antes de Boris. El presidente hacía eso, mandaba, que nunca siquiera fue cercano al IPC, mandaba el proyecto con la propuesta con el aumento. El Congreso decía que aquí eran todos buena gente y decían que no, que era muy poco, siempre que era muy poco, y que había que aumentarlo al doble, al triple, la wea. Se lo dio al presidente, el presidente lo vetaba y se lo mandaba a guardar a todo porque se imponía su propuesta. Eso hicieron todos los de la Concertación y Piñera. Ahora por lo menos con mucho esfuerzo salió un reajuste decente, a pesar de que obviamente republicanos y la derecha votaron en contra de los 500.000 a julio del próximo año. Ya. El Congreso Nacional solo podrá aceptar, disminuir o rechazar los servicios, empleos, emolumentos, préstamos, beneficios, gastos directos y demás iniciativas sobre la materia que proponga el presidente de la República. Artículo 81. Las normas legales que interpreten preceptos constitucionales necesitarán para su aprobación, modificación o derogación del mismo quórum que se exige para aprobar una reforma constitucional. O sea, eso no es nada nuevo. La ley de presupuesto, el artículo 82 sobre el presupuesto nacional, que es más de lo mismo. 83 sobre los proyectos que son rechazados, pues tienen que ser nuevamente en un año mínimo para volverlos a reponer. Y eso es paja molida. La cuenta pública, ya que sea el 1 de junio, y hasta ahí queríamos con ese capítulo hasta el artículo 91. Después viene el capítulo 5, gobierno y administración del Estado. Artículo 91 de la ley dice, el punto 4 dice: una vez publicada la ley, ningún tribunal podrá conocer acciones o recursos fundados en eventuales vicios de forma suscitados durante la tramitación del proyecto de ley. ¿Ya? O sea, blindado. Y eso sería. Vamos a ir con el capítulo 5, que es gobierno de administración del Estado, pero eso en el próximo video, ya sabe. Comparta, comente y ya sabe,
rechazo. Porque no se vota para estar peor. ¿O usted sí?